Muy buenas amigos, hermanos que me escuchan, que me ven en cualquier parte del mundo a través de este sistema de Facebook y de Internet. Hoy queremos decirle que estamos subiendo estos mensajes a YouTube con el nombre de Mario Fumero. Puede buscar toda la colección. Y hoy vamos a hablar del futuro de la iglesia después de esta pandemia. ¿Qué nos va a dejar esta pandemia como cristiano y como iglesia? ¿Y qué nos anuncia proféticamente hablando como iglesia? Yo creo que lo que Dios quiere es que la iglesia vuelva a su origen y se deje de tanto cuento, de tanto mensaje fantástico y de tantas mentiras de falsos profetas, apóstoles y maestros que más que sembrar la formación, lo que llevan es la desinformación. Yo quiero analizar unas citas con ustedes. Primero que nada, queremos ver el lado positivo de esta pandemia. Volver al origen de la iglesia. ¿Y cuál es el origen de la iglesia? Las casas. Noten ustedes bien que en la época bíblica la mayoría de los cultos eran en las casas. En la casa se enseñaba, en las casas se bautizaba, en las casas se formaban. Y de vez en cuando, en cuevas, catacumbas o lugares escondidos públicos como montes y bosques, tenían reuniones esporádicas para edificación de iglesia. Pero la mayoría de la iglesia primitiva hasta el año 313 no tenía edificio ni templo. Funcionaba de forma clandestina y principalmente dentro de las casas. ¿Y qué está haciendo Dios? Acabando esa mentalidad de mega iglesia y de muchos edificios donde nos masificamos, pero no nos relacionamos para llevarnos al origen de la iglesia, la familia, las casas, los padres como pastores y sacerdotes, una iglesia compuesta por familias en un mismo sentido. El otro lado positivo es que esta crisis nos lleva a descubrir algo muy interesante. Descubrir los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos apóstoles, los explotadores de la fe. Dice la Biblia, pues no somos como muchos que medran. La palabra medrar significa hacer negocio, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. Esta crisis nos lleva a descubrir a los falsos profetas y a los falsos maestros, a saber quién es quién. ¿Cuánto han dicho? Vienen tiempos maravillosos, tiempo de avivamiento, tiempo de prosperidad, tiempo de riqueza. Y lo que viene es una crisis económica, una hecatombe, un aumento del hambre, una recesión mundial. Así que ahí descubrimos a esos falsos profetas que ataron y desataron, hicieron 20,000 tonterías, pero no pueden detener el cumplimiento de la palabra, porque cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Entonces, ¿qué nos lleva a esta pandemia? Hombre, a saber quién es quién, porque al fin y al cabo por su fruto los conoceremos. Esos que predicaban un futuro glorioso, ahora estamos en un futuro siniestro. Revelan que son falsos profetas, mentirosos, engañadores, vividores. Y sabremos quiénes son los verdaderos pastores. Como Juan 10:11 dijo Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo pregunto, ¿cuántos pastores se están preocupando por sus ovejas? En vez de pedirle diezmo y ofrenda en estos momentos, pregúntele si tiene que comer, cómo le está pasando, está deprimido, está solo. Claro, no podemos salir, tenemos que estar en las casas, pero tenemos un teléfono y tenemos algunos jóvenes que equipados bien pueden ir a hacer un trabajo para ayudar a los que necesitan. Podemos llamar, animar, saber quién es quién. Y no pensar ahora en el dinero y en la prosperidad, pensar en la necesidad y remediar hasta donde podamos la hambruna que muchos están padeciendo y van a padecer. El lado negativo.
se impondrán los antivalores como norma de conducta. Yo le invito a los amigos que me están viendo que lean 2 de Timoteo 3:6, pero desde el versículo 1 del capítulo 3. Habla de la condición de los últimos tiempos. Y cuando llega a la parte religiosa, describe porque estos son los que se meten en casas de las mujeres y la llevan cautiva, y las mujercillas cargadas de pecado, arrastrada por diversas concupiscencias. Habla de los que se aprovechan de la situación para enriquecerse. Los explotadores, los timadores, los engañadores, los usureros, los mercantilistas. La decadencia de valores, el irrespeto de los hijos a los padres. En fin, toda esta tremenda calamidad que hoy ha sido una realidad. Y gracias a estar en la casa podemos reparar el daño que como padres e hijos hemos hecho. Otro lado negativo es que, aunque no querramos, se va a imponer una tremenda tribulación previa a la venida del Señor Jesucristo. Y la iglesia va a sufrir persecución. Sí. Quizás en el próximo programa hablamos del rapto de la iglesia, pero ahora quiero hablar de que la Biblia dice en 2 de Tesalonicenses 1:6 que en los postreros tiempos la iglesia, los justos, van a ser castigados con tribulación. Y Dios va a pagar con tribulación a los que os atribulan. Fíjense bien, Dios va a pagar con tribulación a los que os atribulan. Y después da una esperanza en 2 de Tesalonicenses 1:7. Y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor de los cielos con sus ángeles. Así que no podemos negar que seremos atribulados. La tribulación es parte de la profecía de los últimos tiempos para saber quién es quién. Al fin y al cabo, Pablo le habla a los corintios hablando de que el fuego prueba el material, si es heno, hojarasca o hierro o oro. Dios nos va a probar a ver qué calidad de cristianos somos en estos momentos de prueba. Sabremos quién es quién. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Frente a todos estos problemas, va a ocurrir que las falsas profecías, los falsos maestros, los falsos profetas y los abusos de algunos líderes religiosos que especulan y hacen cosas que no deben, como ciertos pastores que han ido presos en Estados Unidos por convocar a asamblea o a reunión cuando hay prohibición del Estado por el coronavirus, nos va a llevar a una crisis de fe. Sí, a una decadencia del cristianismo. Lo he dicho muchas veces. Muchos no lo creen. Una vez escribí un libro que se llama Hacia el ocaso del cristianismo y alguien me criticó. Pero no me cabe duda que las falsas profecías, las falsas promesas, los falsos mensajes van a llevar a gente a claudicar. Y Jesús hizo una pregunta que yo quiero que usted la analice conmigo. Que ustedes ven en Lucas 18:8. Jesús dijo: os digo que pronto se le hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Estará anunciando una crisis de fe, una decadencia de los valores cristianos y un aumento de la apostasía y del ateísmo? ¿Y por qué va a ocurrir esto? Vean Mateo 24:22. La cosa se va a poner tan mal en la tierra con tantas aberraciones teológicas y tanta confusión espiritual que dice la Biblia que si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, los que saben en quién ha creído, los que están firmes, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y no cabe duda que esto se debe a lo que dice Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. Noten la palabra engañar a los escogidos.
Ojo, los que han sido escogidos vamos a ser engañados. Esto no es teoría, es realidad. ¿Saben ustedes que hay una decadencia espiritual tremenda porque todas estas plagas frustran a los que tenían esperanza en un futuro mejor y ven que el futuro no es mejor, sino siniestro? ¿Saben que cuando la iglesia no está preparada para lo peor y espera lo mejor y lo que ocurre es lo peor, muchos se frustran y terminan renegando de Dios y culpan a Dios de lo que pasa, cuando en realidad Dios no es culpable de lo que pasa? Lo que pasa es el producto de nuestra propia desobediencia, terquedad, soberbia y capricho. Y por último, nos queda hablar del arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuándo será arrebatada la iglesia? ¿Pasará la iglesia la gran tribulación? ¿Qué podemos hablar sobre este tema tan debatible? Ya que uno dice que la iglesia va a ser arrebatada en el principio, otro en el medio, otro que pasará. Bueno, vamos a dejarlo para mañana. Mañana seguiremos con esta otra parte. Por lo pronto, hoy sabemos que todo lo que está pasando negativamente está reafirmando el aspecto positivo para poder descubrir quién es quién y en quién hemos fundamentado nuestra fe. Los que quieran pedirme el libro hacia el futuro, hacia un futuro en caos, este libro que nunca llegué a publicar por falta de recursos, escríbame a mi correo electrónico mariofumero@hotmail.com. mariofumero@hotmail.com. Pídame el libro y se lo envío gratis, para que usted sepa y se prepare para el mundo en caos que se avecina. Muchas gracias y Dios le bendiga.